Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel, estamos contentos, alegres. Este es el día que Dios ha, hermanos, hecho para gozarnos en Él, en su presencia. Y hermanos, para traer también un pensamiento a la iglesia, al Templo Betel, esperamos que su día ha sido de bendición. Hermanos, y sigamos orando también por aquellos que están pasando por dificultades, que el Señor sane, levante, restaure, anime, aumente fe en nosotros, hermanos, para seguir adelante, hermanos, en este camino que hemos entrado para, hermanos, a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Quiero traerles un pensamiento, hermanos, en este día. Hermanos, le he puesto por título La Iglesia Triunfante, hermanos, y se encuentra aquí en la palabra de Dios. Hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 16, que, hermanos, dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, aquí está el Señor, hermanos, dando un examen, un test, hermanos, a sus discípulos. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron ellos, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, siempre el más atrevido, más animado, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hace referencia a la iglesia, hermanos, una iglesia triunfante. Padre Celestial, bendice el pensamiento. Señor, que venga a nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, háblanos, Señor, y enséñanos estas grandes cosas, Señor, que, Señor, tú quieres revelarnos a nosotros en este día, Señor, que tu Santo Espíritu venga y nos enseñe, nos dirija a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Hermanos, aquí en esta escritura de Mateo 16, 13 al 16, que hemos leído, realmente, hermanos, como dije, Dios está por dar un examen, un test a sus discípulos, una prueba para sus discípulos. Y el Señor, hermanos, podemos mirar que a través de su ministerio, hermanos, público, ha estado enseñando a sus discípulos, los ha estado entrenando, les ha estado enseñando, les ha estado mostrando también su poder, su autoridad sobre enfermedad, demonios y hermanos, aquí está el Señor enseñándole por medio de señales, prodigios, milagros, hermanos. Pero podemos mirar que el Señor está por terminar su ministerio público y el Señor quiere darles un examen. En la escuela secular, hermanos, los estudiantes van a la escuela y al fin del año se le da un examen, un test. Aquí el Señor está por terminar su ministerio público y de igual manera, hermanos, Él les da un examen a sus discípulos, hermanos, y es un examen de solo dos preguntas. La primera, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿y vosotros? Y me imagino al Señor preguntándole a sus discípulos, ¿y vosotros quién diceis que sois, hermanos? Hubo 3 años de escuela en la universidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
Los discípulos son los estudiantes. El Señor es el maestro. Hermanos, el que está enseñando. Hermanos, y llegó el momento del examen final. Pedro, como dije siempre, el más atrevido, el más adelantado, hermanos, el más atrevido responde, Señor, ¿verdad? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Aquellos dicen que tú eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Amén. Pero dice Pedro, pero Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Me imagino el Señor que le dice, Pedro, bien has contestado, Pedro. Bien has contestado. Y te voy a decir un misterio, Pedro. Te voy a relatar un misterio. Amén. Sobre esta roca, y el Señor se apunta hacia sí mismo. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia que va de victoria en victoria. Pedro, yo soy el arquitecto. Pedro, yo soy el constructor. Mi iglesia irá de victoria en victoria, que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia es la organización más digna, más grande sobre este planeta Tierra, gloria al Señor. Es la iglesia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que lleva el nombre de Jesús, le pertenece al Señor. Ninguna persona puede decir que, hermanos, ama al Señor y no amar lo que el Señor ama. El Señor ama a su iglesia, aleluya. El Señor ama a su iglesia. Él se entregó por ella. Él derramó su sangre por ella allá en la cruz del Calvario, aleluya. Hermanos, Jesús nos amó a la iglesia de esta manera. Entonces, hermanos, podemos preguntar, ¿por qué la iglesia? Amén. ¿Por qué escogió el Señor este vehículo, hermanos, llamado la iglesia? Porque Dios, hermanos, quiere, hermanos, que toda persona en este mundo, hermanos, venga a Él. Dios tiene un plan para el mundo. Tiene un plan, hermanos, para toda persona de este mundo. Dios desea, hermanos, que toda persona sea salva y sea participante, hermanos, activo de la iglesia. ¿Y cómo y por qué es que Dios hace uno partícipe de su iglesia triunfante? Amén. Gloria al Señor. Y Dios desea que tu amigo también seas participante. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo uno es que se puede añadir a la iglesia de Jesús? Hermanos, si el día de hoy, amigo, el día de hoy, vamos a mirar estos versículos para mirar qué nos dicen a nosotros, la iglesia, y aquellos que, hermanos, el Señor busca que entren dentro de la iglesia. ¿Cómo es uno puede ser parte, hermanos, de la iglesia del Señor? Y aquí podemos mirar algunas cosas, hermanos, puntos que creo que son muy importantes para, hermanos, mirar ello. Primeramente, hermanos, podemos mirar estos versículos que debe haber una confesión. Tenemos que confesar. Dice Mateo 16, 13 al 16. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y vosotros quién diceis que soy? Y aquí viene, hermanos, la confesión. Pedro se adelanta, hermanos, y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro, hermanos, hace una confesión. Una confesión, hermanos, que empezó con una convicción dentro de Pedro. La fe lo llevó a tener convicción. La convicción nos hace, hermanos, hacer la misma pregunta, hermanos, que se hizo allá en el día del Pentecostés. Amén.
hermanos, aquellos hermanos experimentaron al decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, hubo un compungimiento del corazón y Pedro aquí, hermanos, en la escritura podemos mirar que le responde Dios. Dice que el Señor le dio las llaves del reino, las llaves de la iglesia, y él respondió, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero en ese día recibió lo que era, hermanos, recibir las llaves, aleluya. Y de ese día empezó la iglesia triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos una confesión, hermanos, la confesión de Pedro. Para ser salvo, ser parte de la iglesia, uno tiene que creer y confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo, hermanos, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hermanos, si en una ocasión escuché una predicación de un hermano obispo, hermanos de la apostólico, hermanos, que decía que nosotros los apostólicos hacemos mucha referencia al bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que hay necesidad de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y esto es verdad, esto es real. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero decía que ignoramos la primera parte de Hechos, hermanos, 2:38. Hay una palabra enfrente del bautismo, hermanos. ¿Y cuál es esa palabra? Arrepentíos. Arrepentíos. Solo Dios sabe, hermanos, cuántos se han bautizado, pero nunca se han arrepentido. Dios lo sabe. Amén. Nunca hubo una convicción, nunca hubo una confesión verdadera. Una convicción, hermanos, que los llevó a un arrepentimiento. Amén. Es obvio, hermanos, que el Señor ya conocía el corazón de Pedro. Ya lo entendía, él sabe todas las cosas. Sin embargo, le pregunta a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Que es el Hijo del Hombre. Pedro, hermanos, tenía ya, hermanos, experiencia con el Señor. Ya tenía esos 3 años, hermanos, mirando, oyendo al Señor, viendo y oyendo, hermanos, lo que el Señor estaba hablando y haciendo. Ahí estaba Pedro, hermanos, oyendo el sermón del monte, las parábolas. El Señor les dio las interpretaciones, hermanos, y muchas otras enseñanzas. Ahí estaba Pedro cuando el Señor hizo milagros, hermanos, convirtió el agua en vino, multiplicó el pan y peces, sanar enfermos y aún resucitar a los muertos. Y Pedro, hermanos, para estas alturas ya tenía una convicción personal y confiesa, dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y surge la pregunta, hermanos, ¿cómo es que Pedro llegó a esta confesión? ¿Cómo es que Pedro llegó, hermanos, a esta conclusión? Miren, hermanos, Pedro había oído, hermanos, la opinión pública, pero uno no viene a conocer a Cristo, ninguno viene a conocer a Dios por opinión pública, porque la opinión pública, la gente decía que Jesús era Juan el Bautista, que era, hermanos, Elías, que era Jeremías, alguno otro de los profetas, hermano. Sin embargo, no se dejó ser guiado Pedro por la opinión pública. Tampoco llegó a la conclusión, hermanos, por su propio intelectual, por su sabiduría personal. Pedro sabía que Jesús es Dios, hermanos, que Dios mismo, hermanos, tomó velo de carne. Bajó del cielo, vino a esta tierra, tomó velo de carne y habitó en medio de nosotros, hermanos. Y esto vino por medio de una revelación divina. Este conocimiento vino, hermanos, de arriba. Jesús mismo lo confirmó. En Mateo 16:17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros nunca vamos a saber, hermanos, quién es Dios por medio de nuestro intelectual humana, menos por la opinión pública. Este conocimiento, iglesia, viene solo por revelación divina. Tenemos que poner nuestra religión, tenemos que poner nuestro orgullo, nuestra propia sabiduría, sabiduría humana a un lado y dejar que el Espíritu Santo nos dé revelación. Gloria al Señor. Aleluya. La confesión de Pedro es una declaración personal y pública. Amén. No se avergonzó, hermanos, de la confesión. No tuvo miedo de confesar que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Podría venir los judíos religiosos contra él, hermanos, pero él, hermanos, no tuvo temor de confesarlo. Amén. Cuando la persona, hermanos, se avergüenza y niega a confesar a Jesús, amén, no hay cielo para esa persona, no hay vida eterna a esa persona y no puede entrar a la iglesia. Amén. Mire lo que dice Mateo 10, 32 al 33. Y cualquiera pues que me confiese, confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo negaré, dice el Señor. En otras palabras dirá el Señor, no os conozco, no sé quién eres, no me perteneces, eres extraño para mí. Amén. Palabras duras, hermanos, que vendrán de aquellos que niegan confesar al Señor Jesucristo. La fe que no nos lleva a confesión, convicción, arrepentimiento y bautismo tampoco nos dejará entrar en la iglesia del Señor. Y por ello, hermanos, no nos dejará entrar al cielo. Amén. ¿Se fijan qué importante es esto? Amén. ¿Qué significa, hermanos, Simón? Aquí veamos que el Señor está hablando, dialogando con Simón. Simón significa algo inestable, algo inseguro. Amén. Pero el Señor, hermanos, le cambia el nombre. Le llama Pedro. El nombre Pedro significa roca o piedra. Pedro ahora es de la misma naturaleza de Jesús, porque Jesús es la roca. Jesús es la principal piedra del ángulo. Pedro ahora es participante, hermanos, de la misma naturaleza divina. Pedro es piedra, Jesús es roca, el mismo material, hermanos. Son copartícipes de la misma naturaleza de Jesús. Entonces, ser cristiano no es solo ser una buena persona. Amén. Hay muchas buenas personas en el mundo, sino que es una persona que ha experimentado un milagro en su vida y ahora es participante de la misma naturaleza de Jesús, naturaleza, hermanos, divina. Hermanos, y esto, hermanos, nos lleva al punto número 2, hermanos, y nos indica cuál es la construcción de la iglesia. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. El Señor va a hacer una construcción. Dice, sobre esta roca, el Señor mismo, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia le pertenece a Jesús. Él es el constructor. Amén. Él es el que está construyendo. El ser humano no puede construir la iglesia de Jesús. La iglesia le pertenece a Jesús. Jesús es el arquitecto. Jesús es el constructor. Y la iglesia de la cual Jesús habla, hermanos, no es un edificio. Muchos ponen a Pedro como el fundamento de
de la iglesia. Y Pedro, hermanos, no es el fundamento. La iglesia no es construida sobre Pedro. La iglesia es construida sobre nuestro Señor Jesucristo. Pedro, y se apunta al Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo concuerda, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento del cual está puesto, el cual es Jesucristo. Pedro no es el fundador de la iglesia, es Cristo. Él es la roca principal. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, aún los nombres nos hablan mucho del significado. El nombre Pedro en el griego es Petros, que significa piedra. La palabra griega usada aquí en Mateo 16:8, refiriéndose a Jesús, es Petra, que es roca. Pedro es Petros, Jesús es Petra. Pedro es la piedra y Jesús es la roca. La roca es la fundación del edificio llamada la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. Entonces, el Señor está construyendo sobre sí mismo, hermanos, con piedras vivas. Está construyendo y lo va a completar. El Señor lo comenzó y lo que Él comienza, Él lo termina. Y sigue el Señor salvando a personas. Amén. Personas, hermanos, que vienen a ser piedras vivas según la Escritura y están edificando. El Señor está edificando este edificio espiritual, la iglesia. Él la va a perfeccionar. Jesús la va a terminar porque es su iglesia de Él. Cuando Él habla, se cumplen las cosas. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios hace, Él lo termina. Él lo va a cumplir. Lo que Dios comienza, Él lo acaba. Amén. Y Él hermanos, presentará una iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, que nosotros estamos, hermanos, incluidos en este edificio. Estamos en el equipo ganador. We're on the winning side. Amen. Porque tenemos el fundamento, el cual es Cristo, hermanos. Y ahí estamos seguros. Ahí estamos firmes. Ahí estamos estables, hermanos, porque estamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es la composición, hermanos, de esta iglesia? Miren lo que dice Mateo 16. Es la segunda parte. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el Señor construye su iglesia de piedras vivas. Ese es el material, piedras vivas. Pedro sabía que él no era, hermanos, la fundación, solo una piedra, hermanos, para edificar este edificio, hermanos, para sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra griega para iglesia significa llamados de afuera. Una asamblea llamada de afuera. El Señor Jesús está llamando a gente de este mundo, hermanos, por medio de su Espíritu Santo y por la predicación de la palabra, para que vengan, hermanos, a ser parte de la iglesia, de este edificio espiritual. Amén. Piedra sobre piedra habla, hermanos, de unidad de la iglesia. Estamos siendo construidos juntos. Por eso somos, hermanos, una iglesia, un edificio. No hay una iglesia que se edifique con solo una piedra. Se necesitan varias piedras, ¿verdad? Juntas, cementadas. Cuando estamos aparte y separados los unos de los otros, no somos o no estamos haciendo, no somos lo que Dios, hermanos, desea de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Porque estamos, hermanos, juntos, moldeados juntos, cementados juntos. Ese cemento, esa goma, hermanos, es amor. Hermanos, el amor del Señor. Esa es la goma, ese es el cemento. Somos una iglesia
cementada en amor, el amor de Cristo, hermanos. Y usted y yo somos bendecidos cuando estamos juntos con nuestro Señor Jesucristo. Como dije, casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, juntos, dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando el pueblo de Dios se congrega, amén, Dios viene, hermanos, y mora en nosotros. ¿Se fijan, hermanos, qué importante es estar, hermanos, en los cultos? Qué importante es que nos congreguemos. Debemos congregarnos porque Cristo viene. Dice Pablo, Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si ha sido salvo, si se ha entregado al Señor, usted se convirtió en una piedra viva. Esa es la composición de este edificio. Amén. Cristo dijo que Él iba a construir su iglesia de piedras vivas. Amén. Y viene la pregunta, según estos versículos que estamos leyendo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la comisión, hermanos, que el Señor nos ha dado? Mateo 16:19, el versículo que sigue, dice el Señor Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí el Señor está dando una comisión a Pedro. Hermanos, está por darle las llaves. Amén. En el día del Pentecostés, las llaves del reino. Las llaves del reino, hermanos, es el evangelio. Es, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de verdad, hermanos, que nos hace saber, hermanos, que la salvación es por medio de Jesús. Ahí está la llave. Amén. La palabra llave en este pasaje se refiere a conocimiento. A ti te daré el conocimiento, a ti te daré las llaves. Se refiere, hermanos, a revelación divina, Pedro. Amén. En el templo de Jesús, hermanos, en el tiempo de Jesús, los escribas eran maestros de la palabra de Dios, los escribas. Amén. Y ellos se ataban, hermanos, un cordón en su cinturón, hermanos, con una llave, hermanos, se lo ataban al cinturón, que simbolizaban que ellos poseían la verdad de Dios. Amén. Hermanos, pero el Señor les habla duramente en Lucas 11:52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Amén. El Señor le quita las llaves, hermanos, del conocimiento del evangelio, hermanos, y se la entrega a Pedro. Jesús le dice a Pedro, el evangelio ata, el evangelio desata, el evangelio construye, el evangelio destruye, el evangelio resucita, el evangelio también trae muerte, el evangelio salva. El evangelio condena, ata y desata, hace y deshace. Amén. Hermanos, Cristo, y esto es lo hermoso, nos ha dado, hermanos, las llaves de la verdad que podemos, hermanos, usar para hacer gente, hermanos, entrar dentro del reino de los cielos. Amén. Dentro de esta iglesia victoriosa, dentro de esta iglesia triunfante, aleluya. Entonces Jesús nos ha comisionado, nos ha dado las llaves. Amén. Si usted ha sido salvo, Dios le ha entregado llaves en su mano, llaves que abren el reino de los cielos. No solo fueron dadas a Pedro, sino también somos nosotros portadores, hermanos, de las llaves, de esas llaves, hermanos, que el Señor habla. Somos portadores del evangelio de Cristo Jesús. Y la comisión singular, hermanos, singular es traer almas para el reino de Cristo. Amén. El pastor nos está animando, hermanos, a traer almas
estudios bíblicos, hermanos, para traer almas, hermanos, a Cristo. Amén. El Evangelio de Cristo se aplica a todas las cosas, hermanos. El Evangelio trata con el corazón del hombre. Usted y yo, hermanos, tenemos que usar las llaves del Evangelio para traer almas a los pies de Jesús. Amén. Todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatada en los cielos. Esto, hermano, no quiere decir que la voluntad de la tierra se haga en los cielos, sino que la voluntad del cielo será hecha en la tierra, hermanos, cuando usted y yo usamos las llaves. Amén. Dios está buscando verdaderos cristianos, amén, que están ganando almas para Cristo, para el reino de Cristo, usando llaves para hacer la voluntad del Señor. Amén. Ser un cristiano sin ser un ganador de almas, escuchen bien, ser cristiano sin ser ganador de almas es como decir que uno es taxista, pero no tiene taxi. Hermanos, es una contradicción. Amén. Es una contradicción de término. Cada uno de nosotros podemos decirle a otros del amor de Cristo. Podemos predicar. Tenemos las llaves para hacer saber que Cristo murió, hermanos, resucitó, hermanos, para darnos salvación. Amén. Esta grande obra tenemos que publicarla. Amén. Para que ellos vengan, hermanos, al conocimiento del Señor Jesucristo. Este es el trabajo. Esta es la comisión de la iglesia. Amén. Hermanos, si podemos finalmente mirar la consumación de la iglesia. Versículo 18, capítulo 16. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, es porque la iglesia del Señor es triunfante. La iglesia del Señor es victoriosa. La palabra Hades aquí significa morada de muertos. Amén. Hermanos, la muerte, el verso aquí no significa que la iglesia está en la defensiva, no. Y que el Hades está en la ofensiva. Aquí significa que el dominio de los muertos, el Hades, no pueden detener el trabajo de la iglesia. Amén. Porque la iglesia es del Señor. El enemigo con todos sus ayudantes, demonios, ha querido apagar este asunto, hermanos, de la iglesia del Señor, pero no ha podido, porque Jesús es el fundamento del edificio y nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Aleluya. Si usted se ha arrepentido, si usted ha confesado sus pecados, si los ha lavado sus pecados por el bautismo en el nombre de Jesucristo, usted pertenece a la iglesia del Señor. Y no hay infierno, no hay diablo, ni hay muerte que lo pueda detener. Más poderoso es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Sí, ha habido luchas y pruebas y muchos obstáculos, pero la iglesia del Señor le pertenece a Él y no hay nada ni nadie que pueda pagar este asunto de la predicación de la palabra del Señor. Amén. Hermanos, amigos, si tú amas al Señor Jesús, si tú amas a Cristo, amén, entonces amarás la iglesia del Señor. Amarás, hermanos, a Jesús. El Señor, amigo mío, desea que tú seas parte de la iglesia, hermanos. Y esta iglesia es una iglesia triunfante. Amén. Tenemos que pasar por estos procesos que hemos hablado. Y si tú lo haces, tú puedes ser parte de la iglesia, la cual el Señor levantará un día para estar con Él para siempre. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por este pensamiento, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú lo lleves a la vida necesitada, Señor, aquellos que están hambrientos de tu palabra, Señor, nuestros amigos que están pensando ya en esa entrega, Señor, que tú termines esa obra que ya ha empezado en sus vidas, en sus corazones. Bendice al templo Betel, que podamos llevar este evangelio, que podamos llevar tu palabra, que podamos hacer el trabajo que nos has comisionado, Señor, de ir al mundo a predicar el evangelio. Aquel que cree
y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Ese es atar a desatar, Señor, con las llaves que nos has dado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.